buenos días. El día de hoy vamos a resolver varios ejercicios para poder culminar con los dos módulos para el examen parcial número 2. Entonces, como parte de este último día, vamos a resolver algunos ejercicios para que ustedes puedan estudiar y comprender de mejor manera los temas que van a venir en el examen del día lunes. Si no estoy mal, el examen es el día martes 23 de marzo. Sería el segundo examen parcial. Entonces, veamos qué nos dice este primer problema. Dice, un gran soplador para un horno suministra 47,000 pies cúbicos por minuto de aire, con un peso específico de 0.075 libras sobre pie cúbico. Calcule la rapidez del flujo de peso y la rapidez del flujo de masa. Entonces, como podemos observar, prácticamente este problema es sobre la parte inicial del módulo de la ecuación de Bernoulli. Por lo tanto, vamos a colocar primero los datos conocidos. Vemos que nos están dando un dato que es un volumen en función del tiempo, y todos sabemos que un volumen en función del tiempo pues es un caudal o la rapidez de flujo de volumen. Por lo tanto, vamos a colocar en la parte de aquí arriba caudal igual a 47,000 pies cúbicos por minuto. Y también nos están dando un valor importante que es el peso específico. Este peso específico es del aire y nos dice que tiene un valor de 0.075 libras sobre pie cúbico. Entonces, con estos dos valores yo debo de calcular la rapidez del flujo de peso y la rapidez del flujo de masa. Entonces recordemos, la rapidez del flujo de peso se denomina con la letra W mayúscula y es igual al peso específico del fluido multiplicado por el caudal. Entonces, en este caso, el peso específico del aire, y automáticamente si nosotros hacemos esta multiplicación vamos a obtener un valor directo. Entonces tengo 0.075 libras sobre pie cúbico multiplicado por caudal, que es 47,000 pies cúbicos por minuto. Entonces el valor de W, al hacer la multiplicación, me va a quedar con un valor de 3,525 libras por minuto. Y de esa forma obtengo mi primera respuesta. Ahora voy a calcular la rapidez de flujo de masa. Entonces, para calcular la rapidez de flujo de masa, primero yo coloco una M mayúscula, que es la forma que se representa, y como el peso, la rapidez de flujo de peso se calcula con el peso específico, la rapidez de flujo de masa se calcula con la densidad. Entonces yo coloco densidad por caudal. Sin embargo, en este momento yo desconozco la densidad del aire, ¿verdad? Únicamente conozco el peso específico. Entonces, una relación que me podría ayudar a encontrar la densidad del aire es utilizar la expresión del peso específico, que sería peso específico sobre gravedad, porque yo sé que la densidad es igual a peso específico sobre la gravedad. Entonces voy a tener una expresión equivalente que va a ser igual a peso específico por caudal dividido gravedad. Y tenemos la sorpresa de que peso específico por caudal es la rapidez del flujo de peso. Por lo tanto,
vamos a seguir simplificando y vamos a obtener W partido G. Por lo tanto, ese valor ya lo tenemos calculado y va a ser igual a 3.525 libras por minuto dividido la gravedad. Como estamos trabajando en el sistema inglés, la gravedad va a tener un valor de 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, al resolver esto, vamos a obtener el siguiente valor: 109.47 libras por, recuerden, libras y segundos están producto extremos, producto de medios, por lo tanto sería libras por segundo cuadrado. Estos pies van a pasar a dividido pies partido todo eso minutos. Entonces, si nosotros somos observadores, nosotros vemos que esta expresión de acá es exactamente igual a SLU. ¿Por qué? Porque un SLU, sus dimensionales son libras por segundo cuadrado partido pie. Por lo tanto, veamos algo interesante. Tenemos unidades de segundos cuadrados y unidades de minutos. Cualquiera hubiera podido decir, bueno, yo necesito hacer una conversión previo a poder trabajar con el cálculo de rapidez de flujo de masa, pero ya vimos de que no es necesario, porque si no, no podríamos expresar esta respuesta en slugs, sino que tendríamos que hacer nuevamente una conversión para volver a encontrar las unidades del slug y poder representarlo de esa manera. Por lo tanto, este resultado me va a quedar de la siguiente manera: me va a quedar igual a 109 slug sobre minuto. Y entonces voy a volver a escribir que mi rapidez de flujo de masa va a ser igual a 109.47, perdonen, aquí se me olvidó el punto 47, 109.47 SLU por minuto. Entonces aquí sería SLU por minuto, y de esa manera encontramos la segunda respuesta para mi problema. Y con eso terminamos el ejemplo 6.34. Ahora vamos a resolver el ejemplo 6.36. Y este ejemplo 6.36 nos dice lo siguiente: si una bomba retira 1.65 galones por minuto de agua de un tanque, ¿cuánto tiempo se tardará en vaciar el tanque si este contiene 7.425 libras de agua? Entonces, veamos lo siguiente. Vamos a dibujar un pequeño tanque que se encuentra lleno de agua y que tiene conectada una pequeña bomba. Entonces, esta pequeña bomba tiene una tubería y esta bomba ayuda a vaciar el tanque. Entonces este sería el tanque y aquí tendríamos una bomba. Entonces, ¿qué datos nos están dando? Nos están dando el caudal con el que la bomba retira agua del depósito o del tanque. ¿Por qué? Porque tenemos un volumen que está en galones y un tiempo que está en minutos. Por lo tanto, ese es un caudal. Entonces nuestro caudal va a ser igual a 1.65 galones por minuto. ¿Qué otro dato nos están dando? Nos están dando el agua contenida en el tanque y nos dice que son 7.000
425 libras de agua. Entonces veamos que nos están dando la cantidad de agua, pero no en volumen, sino que en peso, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener que calcular la razón o la rapidez de flujo de peso. Entonces, como vimos en el ejemplo anterior, para calcular la razón de flujo de peso sería igual a W igual al peso específico por el caudal. Entonces podemos trabajar de esa forma para encontrar nuestro valor. Entonces yo voy a tener que el peso específico es igual en el sistema inglés a 62.4 libras sobre pie cúbico. Y el caudal, pues en este caso ya me lo está dando el problema, me dice que es 1.65 galones por minuto. Ahora veamos, tengo galones y tengo pies cúbicos, por lo tanto no son unidades equivalentes. Entonces lo que tengo que hacer es utilizar un factor de conversión. Entonces, dentro de los factores de conversión que habíamos visto al inicio de este módulo, habíamos visto que, por ejemplo, un pie cúbico por segundo equivale a 449 galones por minuto. Por lo tanto, vamos a poder cancelar galones por minuto, pies cúbicos y pies cúbicos, quedándome la respuesta únicamente en libras por segundo. Por lo tanto, W va a ser igual a 62.4 por 1.65 dividido 449. Entonces ese valor de W me va a quedar igual a 0.2293 libras por segundo. Con eso, nosotros ahora vamos a tener que desarrollar una expresión para calcular el tiempo. Entonces, ¿cómo puedo calcular el tiempo? Si yo sé que W es igual a un peso partido tiempo, entonces yo puedo despejar el tiempo de ahí y puedo obtener que W minúscula es 7425. Por lo tanto, al yo despejar el valor de t, voy a obtener lo siguiente. T, que es tiempo, va a ser igual a W minúscula, que sería el peso que tengo de agua, dividido la rapidez del flujo de peso. Entonces esto va a ser igual a 7425 libras dividido W mayúscula, que es 0.2293 libras partido segundo. Entonces libras con libras se me van y segundo va a quedar en la parte superior. Por lo tanto, este tiempo va a ser igual a 32.381 o 32.381.16 segundos. Entonces, como es un valor relativamente grande, entonces vamos a convertir a horas. Entonces, por una hora tiene 3600 segundos. Entonces me va a quedar el valor en horas de 8.995 horas. Y si yo esas horas las convierto a horas, minutos y segundos, voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener que el tiempo que tarda en vaciarse el tanque
es igual a 8 horas 59 minutos y 41.16 segundos. De esa manera yo encuentro el valor de mi respuesta. Entonces, con eso terminamos estos primeros dos ejemplos y vamos a continuar con los siguientes. En este momento vamos a resolver el ejercicio 6.54, que dice de la siguiente manera: una tubería estándar de acero de 6 pulgadas, cédula 40, conduce 95 galones por minuto de agua. La tubería se ramifica en dos tuberías estándar de 3 pulgadas. Si el flujo se divide uniformemente en la ramificación, calcule la velocidad de flujo en las 3 tuberías. Entonces, dibujemos este caso particular. Nos indica que vamos a tener una tubería de 6 pulgadas de diámetro que posteriormente se va a ramificar en dos tuberías más pequeñas que serían de 3 pulgadas. Entonces ya tenemos nuestra configuración. Solo voy a borrar una parte y nosotros vamos a tener ese sistema de tubería. Entonces, veamos qué datos nos está dando el problema. Primero nos dice que la tubería principal, de donde viene el fluido, es de 6 pulgadas, cédula 40, y luego se ramifica en dos tuberías de 3 pulgadas, cédula 40 y 3 pulgadas, cédula 40. Nos dice que el caudal de flujo es de 95 galones por minuto y que en la ramificación el flujo se divide uniformemente. Entonces, ¿qué significa que el flujo se divide uniformemente? Que la mitad del caudal se va por una tubería y la otra mitad se va por la otra tubería. Entonces vamos a tener que por este lado se va a venir el caudal dividido 2 y por este otro lado se va a venir el caudal dividido 2. Por lo tanto, yo me voy a auxiliar en este momento únicamente de las expresiones de caudal, que sería, por ejemplo, caudal en la tubería de 6 pulgadas sería igual al área de la tubería de 6 por la velocidad en la tubería de 6. Entonces, en este caso, el caudal ya lo tengo. El área podría obtenerla porque tengo el diámetro de la tubería y lo que tendría que calcular sería la velocidad. Entonces, lo primero que voy a hacer es verificar que existen tablas que me permiten poder obtener los valores del área directamente, porque me están dando las características de la tubería. Entonces, comercialmente vamos a tener que identificar estas tablas para poder hacer cálculos hidráulicos. Por ejemplo, no es el mismo diámetro interno para una tubería de PVC de 6 pulgadas de diámetro que una tubería de hierro galvanizado también con 6 pulgadas de diámetro de tubería, porque este diámetro normalmente se conoce como diámetro nominal y nuestro diámetro interno sí va a variar, depende mucho del material. Por lo tanto,
Veamos que en este caso tenemos la tabla F.1 que nos va a ayudar a poder obtener esos valores de áreas en la tubería. Entonces observamos que la tubería de 6 pulgadas, que sería en la columna donde dice tamaño nominal de la tubería, NPS, va a ser igual a un valor de, veamos si lo queremos trabajar dependiendo del sistema que estemos trabajando. Ahorita en este momento estamos trabajando en el sistema inglés y necesitamos calcular el diámetro interno. Entonces vamos a trabajar en pies. Trabajémoslo en pies. Entonces aquí en esa columna verificamos el diámetro interno en pies, pero también veamos que existe una segunda columna a la par donde nos muestra el área de la tubería. Por lo tanto, para no meternos a problemas, vamos a utilizar directamente el valor del área, ¿verdad? Para ya no tener que hacer ningún tipo de cálculo adicional. Entonces voy a despejar y voy a calcular la velocidad para la tubería en 6, que va a ser igual a caudal dividido área. Entonces veamos nuestro caudal. Nuestro caudal es de 95 galones por minuto. Entonces colocamos 95 galones por minuto dividido el área. Entonces el área estamos viendo que es de 0.206 pies cuadrados. Entonces allí hay algo que no concuerda, y es que no tenemos las mismas unidades. Por lo tanto, ese caudal lo vamos a convertir a pies. Entonces, en lugar de tener galones por minuto, vamos a trabajar en pies cúbicos por segundo. Entonces, ese factor de conversión ya lo habíamos utilizado en los ejemplos anteriores y vamos a tener que 449 galones por minuto equivalen a un pie cúbico por segundo. Entonces, la velocidad en ese punto va a ser igual a 95 dividido 0.2006 dividido 449, y vamos a obtener una velocidad de 1.055 pies por segundo. ¿Por qué? Porque esto se cancela y se cancela esto. Por lo tanto me va a quedar 1.055. Entonces, ahora ya solo me queda trabajar con la otra tubería, que es con tubería de 3 pulgadas. En este caso, alguien me hubiera podido decir, bueno, utilicemos la ecuación de la continuidad y tomamos en cuenta la tubería de 6 pulgadas y la tubería de 3 pulgadas, pero en este caso no es del todo cierto, porque el problema nos está diciendo que luego el caudal se divide en 2. Por lo tanto, yo no tengo necesidad de utilizar la ecuación de la continuidad, sino que simplemente yo, al dividir el caudal, que originalmente ya sabía de cuánto era, automáticamente yo ahí ya tengo mi caudal, y como tengo el área también producto de que conozco las condiciones de la tubería, por lo tanto no tengo necesidad de utilizar la ecuación de la continuidad. Simple y sencillamente voy a utilizar la expresión para el caudal. Entonces el caudal en la tubería 3 pulgadas es igual al área de la tubería 3 por la velocidad de 3. Entonces yo necesito calcular la velocidad en la tubería de 3 y
yo sé que el caudal 3 es igual al caudal 6 dividido 2. Por lo tanto voy a colocar acá que mi velocidad va a ser el caudal de 6 dividido 2 partido el área de 3. Entonces esto va a ser igual, como era de 95, entonces ahora voy a tener 95 dividido 2, va a ser un valor de 47.5 galones por minuto, dividido el área de la tubería de 3 pulgadas. Entonces veamos cómo nos quedaría esa área. Entonces hacemos lo mismo, colocamos un rectángulo para ver en qué posición nos queda y vamos a obtener un área de 0.05132. Entonces nuestra área es de 0.05132 pies cuadrados. Y de igual manera vamos a utilizar el factor de conversión, 449 galones por minuto, y en la parte superior vamos a tener un pie cúbico por segundo. Entonces la velocidad en la tubería o en las tuberías de 3, porque al final va a ser el mismo valor para la ramificación superior como para la ramificación inferior. Por lo tanto, la velocidad en 3 va a ser igual a 47.5 dividido 0.05132 dividido 449. Y ese valor me va a dar igual a 2.061 pies sobre segundo. Y con eso tengo resuelto el ejemplo 6.54. Vamos a continuar con el ejercicio 6.76. Para el medidor Venturi que se muestra en la figura 6.30, calcule la deflexión H del manómetro si la velocidad del flujo de agua en la sección con 25 milímetros de diámetro es de 10 metros sobre segundo. Entonces veamos que este tipo de aplicación, así como lo habíamos visto ya en un ejercicio anterior, pues vamos a tener que encontrar ahora la altura H que nos indica el medidor Venturi. Entonces, para poder realizar esto, como sabemos, pues nosotros estamos trabajando con la ecuación de Bernoulli. Por lo tanto, vamos a resolver este ejemplo aplicando la ecuación de Bernoulli. Entonces, veamos. Vamos a encontrar, o vamos a escribir, mejor dicho, la ecuación de Bernoulli para los puntos A y B. Entonces, ¿qué voy a tener en común ahí? Pues yo en ese punto voy a tener en común la elevación. ¿Por qué? Porque la presión seguramente va a ser diferente y la velocidad también va a ser diferente, producto de que sus secciones son diferentes. Entonces, escribamos la ecuación de Bernoulli. Vamos a tener presión en A partido peso específico del agua más elevación en A más velocidad en A al cuadrado dividido 2 veces la gravedad va a ser igual a la presión en B partido el peso específico del agua más elevación en B más velocidad en B al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces recuerden, al igual que como lo hicimos en el problema anterior, vamos a tratar de agrupar términos de modo de que se nos facilite poder interpretarlos y encontrar ecuaciones alternativas para poder resolver este tipo
de problemas. Entonces veamos que primero tenemos que el punto A y el punto B están a una misma elevación. Por lo tanto, esos dos términos se me van a cancelar y luego voy a agrupar términos semejantes. Por ejemplo, presión en A menos presión en B, que está sumando del otro lado, pasa a restar, dividido peso específico del agua va a ser igual a la velocidad en B al cuadrado menos velocidad en A al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Y con eso yo obtengo una primera expresión que me podría ya dar una idea de qué podría ser. Veamos que del lado izquierdo tengo una relación de presión en A menos presión en B. Eso me podría indicar que yo podría utilizar el manómetro para poder encontrar esa diferencia de presiones entre A y B. De igual manera, para poder relacionar las velocidades que tengo en el lado derecho de la ecuación, puedo utilizar la ecuación de la continuidad y con ella me podría guiar para poder encontrar también una expresión que me relacione las velocidades. Por lo tanto, esos son los dos caminos válidos que yo tengo para poder resolver este problema. Entonces veamos, voy a escribir nuevamente acá para que podamos ir viendo de qué nos vamos a poder auxiliar. Por lo tanto, vamos a escribir aquí continuidad de la ecuación de la continuidad. Vamos a obtener que la velocidad y el área en el punto A van a ser igual al área en B por la velocidad en B. Entonces, si nos damos cuenta, la velocidad en B me la está dando el problema, pero de momento no la voy a utilizar. Ahí van a ver por qué. Entonces, ahora voy a despejar para velocidad en B. Entonces voy a encontrar que la velocidad en B va a ser igual a la velocidad en A multiplicado por la relación de áreas, que sería área en A partido el área en B. Ahora vamos a simplificar y vamos a encontrar estas famosas áreas, pero antes quiero que veamos algo. Sabemos que las dos son tuberías circulares, por lo tanto, si yo tengo área en A, voy a tener pi cuartos por diámetro al cuadrado, que sería el diámetro de A al cuadrado, dividido área en B, que sería pi cuartos por el diámetro en B al cuadrado. Entonces, si yo anulo términos, voy a tener que esa relación de áreas que tengo yo originalmente ahí, puedo hacer que sea simplemente una relación de diámetros. Entonces puede ser diámetro A dividido diámetro B elevado al cuadrado. Y de esa manera podría yo simplificar la ecuación. Por lo tanto, voy a tener que la velocidad en B va a ser igual a la velocidad en A multiplicado por el diámetro en A dividido el diámetro en B al cuadrado. Entonces, una vez yo tengo eso, voy a sustituir esta ecuación que acabo de encontrar en B de la ecuación anterior, del lado derecho de la igualdad. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que velocidad en A dividido diámetro en A partido diámetro en B al cuadrado, eso va a estar elevado también al cuadrado, menos la velocidad en A al cuadrado, y todo esto dividido 2 veces la gravedad. Entonces, si comenzamos a introducir valores, vamos a obtener lo siguiente. Veamos.
Diámetro en A es 50 milímetros. Diámetro en B, 25 milímetros. Entonces, 50 dividido 25 me va a dar el valor de 2. 2 elevado al cuadrado me va a dar 4. Y 4 elevado al cuadrado me va a dar 16. Por lo tanto, este valor que yo tengo acá me va a dar 16 veces la velocidad en A. Entonces yo voy a tener acá 16 veces la velocidad en A al cuadrado menos la velocidad en A, todo eso dividido 2 veces la gravedad. Y esto va a ser igual 16 menos 1 va a ser igual a 15 veces la velocidad en A al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces ahí yo ya tengo prácticamente simplificado el lado derecho de la ecuación que yo había encontrado originalmente. Ahora me hace falta encontrar una expresión para poder resolver el problema por completo. Entonces, ¿qué expresión va a ser esa? Pues voy a utilizar el manómetro. Entonces vamos a ver. Utilizando el manómetro yo voy a encontrar la presión en B partiendo desde A y haciendo todo el recorrido. Entonces, para poder hacer eso, tengo que definir la altura que hay entre la línea que cruza los puntos A y B y la altura donde llega H. Entonces, esta altura yo le voy a colocar simplemente Y. Entonces yo voy a decir que esto vale Y y vamos a comenzar a resolver la ecuación del manómetro. Y esto sería, como voy a encontrar la presión en B, entonces voy a partir de A hasta llegar a B. Entonces tengo presión en A más positivo porque voy hacia abajo. Tengo este primer punto como referencia, este segundo punto como referencia, este otro tercero como referencia, este otro cuarto como referencia y estos puntos que son los iniciales. Entonces tengo peso específico del agua por Y más peso específico del agua por H menos, porque me voy a pasar de aquí para acá y de acá en adelante voy a tener el mercurio. Entonces voy a tener peso específico de mercurio por H menos peso específico de agua por Y, y todo eso va a ser igual a la presión en B. Ahora bien, me voy a dar cuenta de que puedo reducir términos. ¿Por qué? Porque más peso específico del agua por Y menos peso específico del agua por Y automáticamente se cancelan y me queda una expresión reducida. Entonces voy a hacer uso de las habilidades de álgebra y voy a empezar a reducir. Entonces voy a pasar la presión en B, está sumando a restar al otro lado de la ecuación, y estos dos términos que tengo en la parte central los voy a pasar al otro lado, obviamente cambiándoles el respectivo signo. Entonces voy a tener del otro lado peso específico del mercurio por H menos peso específico del agua por H. Entonces veo que tengo un factor común. Entonces esto va a ser igual a H por peso específico del mercurio menos peso específico del agua. Entonces, ¿cómo encuentro el peso específico del mercurio? Pues esto va a ser igual, siempre por H, voy a tener 13.54, que es la gravedad específica, multiplicado por el peso específico del agua, que sería peso específico del agua menos el peso específico del agua. Entonces, yo ya puedo reducir términos ahí y voy a tener que la presión en A
menos la presión en B va a ser igual a 13.54 menos 1, 12.54. Entonces tengo 12.54 peso específico del agua multiplicado por H. Entonces, esto va a quedarme como presión en A menos presión en B partido peso específico del agua, porque ese peso específico que tengo lo voy a pasar a dividir al otro lado y me va a quedar únicamente del lado derecho igual a 12.54 veces H. Por lo tanto, vean que este término es exactamente igual al término que yo tenía en la ecuación de Bernoulli, y el lado derecho de la ecuación yo ya lo reduje a este otro término que tengo abajo. Por lo tanto, ya puedo reescribir la ecuación de una forma mucho más práctica. ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar 12.54H, que sustituye a presión A menos presión B partido peso específico, y del otro lado voy a escribir la expresión de 15 veces la velocidad en A al cuadrado dividido 2 veces la gravedad, que me va a sustituir la velocidad en B al cuadrado menos velocidad en A cuadrado dividido 2G. Entonces obtengo lo siguiente: 15 veces velocidad en A al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces, como me están preguntando la altura H, esa altura H es la que yo necesito despejar. Entonces voy a tener que H es igual a 15 veces la velocidad en A al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Voy a escribir nuevamente la G porque pareciera 29. Sigue pareciendo, vamos a ver, 2 por G por 12.54. Entonces, de esa manera yo voy a encontrar el valor de H. Pero tengo una pequeña sorpresita. Resulta que yo aún no he calculado la velocidad en A. Entonces, hagamos ese paso. Sería utilizar una de las expresiones que ya habíamos visto anteriormente. Habíamos visto que la velocidad en B iba a ser igual a la velocidad en A partido el área en A partido el área en B, pero habíamos visto también que la relación de área en A y área B también se podía sustituir por la relación de diámetros. Entonces vamos a encontrar que la velocidad en A va a ser igual a la velocidad en B por el diámetro en B dividido el diámetro en A, todo eso elevado al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a la velocidad en B. La velocidad en B, como habíamos visto, es de 10 metros sobre segundo. Es un dato del problema. Entonces tengo 10 metros sobre segundo multiplicado por el diámetro B, que es 25, dividido diámetro A, que es 50, y eso elevado al cuadrado. Entonces, al resolver para ese valor, vamos a obtener una velocidad en A de 2.5 metros sobre segundo. Entonces solo vamos a confirmar que efectivamente sea ese valor, 10 por 25 al cuadrado dividido 50 al cuadrado, y efectivamente es un valor de 2.5. Entonces ahora ya solo sustituyo datos para H y voy a tener que H va a ser igual a 15 veces la velocidad en A, que es 2.50 metros por segundo al cuadrado, dividido 2 por 12.54 por gravedad, que es 9.81 kilonewton sobre metro cúbico, y de esa manera yo voy a obtener el valor de 0.0
0.381 metros. Ese sería el valor de H que me está pidiendo mi problema. Con eso resuelvo el problema 6.76. Ahora vamos a resolver el problema 6.88 y 6.90. Realmente no vamos a encontrar una diferencia en la resolución debido a que el 6.90 es exactamente igual, solo que aplicando directamente el teorema de Torricelli. En cambio, en el 6.88 es aplicando el procedimiento largo. Entonces vamos a aplicar el procedimiento largo para resolver este problema, y de ahí nos vamos a dar cuenta que es lo mismo que si aplicáramos directamente el teorema de Torricelli. Entonces, como primer punto vamos a definir los puntos de análisis. Entonces vamos a tener el punto número 1 y el punto número 2. Ahora vamos a escribir la ecuación de Bernoulli. Nuevamente tengo presión en 1 partido peso específico más elevación en 1 más velocidad en 1 al cuadrado dividido 2g va a ser igual a presión en 2 partido peso específico más elevación en 2 más velocidad en 2 al cuadrado dividido 2g. Entonces ahora vamos a hacer la analogía. Veamos qué términos puedo cancelar, y me doy cuenta que la presión en 1 está expuesta el punto 1 está expuesto a la atmósfera, por lo tanto cancelo. La velocidad en 1, al ser un depósito demasiado grande, también tiende a 0, y la presión en el punto 2 también es 0 porque el chorro está expuesto a la atmósfera. Entonces tengo la cancelación de esas expresiones. Entonces voy a tener Z1 menos Z2 multiplicado por 2 veces la gravedad igual a la velocidad 2 al cuadrado. Entonces la velocidad 2 va a ser igual a la raíz de 2g por Z1 menos Z2. ¿Y qué habíamos dicho? Que Z1 menos Z2 es h. Por lo tanto, la velocidad en 2 me va a quedar igual a la raíz de 2gh. Por lo tanto, de esta manera comprobamos el teorema de Torricelli, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos dice que ¿qué profundidad de fluido por encima de la boquilla de salida se requiere para suministrar 200 galones por minuto de agua desde el tanque que se muestra en la figura? La boquilla tiene un diámetro de 3 pulgadas. Entonces, vamos a utilizar el caudal. El caudal es igual a 200 galones por minuto. Entonces vamos a utilizar un factor de conversión y sabemos que 449 galones por minuto equivalen a un pie cúbico por segundo. Por lo tanto, el valor de ese caudal va a ser igual a 0.4454 pies cúbicos por segundo. Entonces cancelo. Muy bien. Ahora vean que ya tengo la expresión para la velocidad 2 y ya tengo el caudal. Pero, ¿cómo hago para encontrar esa velocidad? Si a mí me están diciendo que por el punto 2 tiene que pasar un caudal de 0.4454 pies cúbicos por segundo, yo puedo auxiliarme de la expresión de caudal igual a área por velocidad. Entonces en este caso va a ser el área 2 por la velocidad 2. ¿Por qué? Porque yo también tengo el diámetro de la boquilla, que es de 3 pulgadas. Entonces hagamos ese cálculo. Si yo quiero calcular la velocidad en 2, entonces yo voy a tener que la velocidad en 2 va a ser igual al caudal que fluye por ese punto dividido el área en 2. Entonces esto va a ser igual, el caudal ya lo tengo calculado, de 0.4454 pies cúbicos por segundo dividido
pi cuartos por el diámetro, que sería 3 dividido 12, de una vez para convertirlo a pies, elevado al cuadrado. Entonces, la respuesta para la velocidad en 2 va a ser igual a 9.0736. 9.0736 pies por segundo. Y con eso tengo resuelto, o tengo encontrada la velocidad, pero no es lo que a mí me están pidiendo, ¿verdad? A mí me están pidiendo la altura h. Pero veamos algo interesante. Recuerden qué fue lo primero que nosotros calculamos. Nosotros lo primero que calculamos fue una expresión para obtener la velocidad. Entonces nosotros podemos hacer la igualación, o mejor dicho, podemos despejar h de esa ecuación. Por lo tanto, voy a tener que la velocidad 2 al cuadrado va a ser igual a 2gh. Entonces voy a obtener que h va a ser igual a la velocidad 2 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Y entonces esto va a ser igual a velocidad en 2, que es 9.0736 pies por segundo, lo voy a elevar al cuadrado, y luego dividido 2 veces la gravedad, que es 2 por 9 perdón, no es 9 es 32.2 pies sobre segundo al cuadrado, y el valor de h me va a quedar igual a 1.2784 pies. Y esa va a ser la respuesta a mi problema. Muy bien, con eso terminamos el problema 6.88. ¿Qué sucede con el problema 6.90? Resulta que esta expresión la pude utilizar directamente, ¿verdad? El problema de Torricelli. Entonces, ¿qué hubiera hecho? Hubiera despejado h y hubiera aplicado el valor de la velocidad directamente, pero siempre tuve que haber calculado esto. Entonces, al final era prácticamente hacer lo mismo, solo que ahorrándome esta pequeña parte del problema. Entonces, pues no había mayor diferencia. Ahora bien, vamos a resolver el problema 6.94. ¿Y qué nos dice el problema 6.94? Nos dice qué presión se requiere por encima del agua de la figura para hacer que el chorro llegue a una altura de 9.50 metros. Entonces acá estos 40 pies no van, sino que son 9.50 metros. Y nos dice que la profundidad del agua es de 1.50. Entonces este valor de h no es de 6, sino que es de 1.50. Entonces estos son los datos de mi problema. Y me preguntan qué presión de aire necesito tener dentro del tanque para que el agua se eleve hasta una presión de 9.50. Entonces este ejercicio ya lo habíamos resuelto con anterioridad y habíamos visto que si mi depósito tiene una altura h igual a 1.50, entonces el chorro vertical también debe llegar a una altura de 1.50 metros. Entonces, si necesito que el chorro llegue
hasta 9.50 metros, resulta que yo tengo que agregar una presión sobre ese nivel de agua, ¿verdad? Sobre el punto número 1. Por lo tanto, yo sé que esa presión va a ser presión en 1 partido peso específico más H igual a 9.50 metros. Esto no es nada nuevo, es simple y sencillamente lo mismo que un ejemplo que ya resolvimos con anterioridad. Entonces, como sabemos que H es igual a 1.50, entonces la presión en 1 partido peso específico va a ser igual a 9.50 metros menos H, que es 1.50 metros. Entonces la presión en 1 va a ser igual a 9.50 menos 1.50 dividido peso específico del agua en el sistema internacional, que es 9.81 kilonewtons partido metro cúbico, y eso me va a dar como resultado una presión en 1 de, perdonen, no es dividido sino que es multiplicado. Aquí me equivoqué, es multiplicado porque está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces ojo con eso. Entonces eso me va a quedar 9.5 menos 1.5 por 9.81, y eso me va a quedar igual a 78.78 kilonewtons partido metro cuadrado. Y nosotros sabemos que kilonewton partido metro cuadrado es equivalente a kilopascales. Por lo tanto, la respuesta va a ser 78.78 kilopascales. Y con eso resolvemos el ejercicio 6.94. Ahora nos hace falta resolver un ejercicio más, para que vean que esto es relativamente sencillo, entonces no debería de darnos problemas a la hora del examen. Veamos 6.102. Calcule el tiempo necesario para reducir en 21 pies la profundidad en el tanque mostrado en la figura. Si la profundidad original es de 21 pies, entonces coloquemos 23 pies, y dice que el nivel baja 21, entonces la H2 me va a quedar de 2 pies. El diámetro del tanque es de 46.5 pies y el orificio es de 8.75 pulgadas. Entonces me dice que calcule el tiempo necesario para el vaciado. Entonces vamos a aplicar directamente la ecuación. La ecuación es la siguiente: T2 menos T1, que definen el tiempo de vaciado, va a ser igual a 2 veces la relación de las áreas dividido la raíz de 2G multiplicado por H1 a la 1 medio menos H2 a la 1 medio. Entonces, encontremos la relación de áreas. Habíamos visto con anterioridad que como son ambas áreas circulares, entonces voy a tener pi cuartos, y voy a obtener diámetro T y diámetro J, ambos elevados al cuadrado. Por lo tanto, esto se cancela y me va a quedar igual a una expresión de diámetro total, o diámetro del tanque, perdón, dividido diámetro de la boquilla elevado al cuadrado. Entonces, reescribiendo, tengo T2 menos T1 igual a 2 veces diámetro, que es 46.5, dividido
8.75 dividido 12 para pasarlo a pies. Esto dividido la raíz de 2 veces la gravedad, que sería 32.2, multiplicado por H1, que sería 23, elevado a la 1 medio, menos 2 elevado a la 1 medio, porque dice que la diferencia es de 21. Entonces, resolviendo esa expresión con la ayuda de la calculadora, vamos a obtener, perdón, aquí me faltó el cuadrado. Entonces vamos a obtener con la ayuda de la calculadora un valor igual a 3427.08 segundos. Si a esto le aplico un factor de conversión, voy a obtener un valor de 0.952 horas. Y si yo quiero representarlo de otra forma, por ejemplo, tiempo 2 menos tiempo 1 va a ser igual a convertir esas horas a minutos y segundos. Voy a obtener 57 minutos y 7.08 segundos. Entonces, esa sería la respuesta para el problema 6.102. Con eso terminamos la serie de ejercicios programados para el repaso. Entonces, ahora ustedes lo que deben hacer es repasar por sus propios medios algunos problemas que ustedes consideren necesarios y estar preparados para el examen del día martes 23 de marzo de 2021 en el horario normal de la clase. Nos vemos, hasta pronto.